Pasa a vosotros, hermanos. Ocupen su lugar, por favor. Saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan a través de la transmisión. Les enviamos un saludo de paz. Y bueno, vamos a seguir estudiando algunas tradiciones. Ya las hemos estado, ¿verdad? Comenzamos a verlas desde finales del año pasado que habíamos comentado. Todo esto es una época llena de festividades que incluso van relacionadas unas con otras. ¿Alguien recuerda cuál fue la última festividad que estudiamos? Los Reyes Magos, ¿verdad? Conocida como los Reyes Magos. Pero esa festividad está relacionada con otra. ¿Cuál es? Bueno, la rosca, pero se celebra ahí mismo, ¿no? Pero ¿con qué otra festividad precisamente esa rosca? ¿Qué es lo que decíamos que lleva esa rosca? No, la rosca lleva un muñeco, ¿verdad? Que nos lleva o que lleva a la gente a otra festividad. ¿Que cuándo va a ser? El 2 de febrero. ¿Cómo se le llama? Día de la Candelaria. ¿Y cuál es el propósito de esa festividad? ¿Alguien sabe? ¿Alguien una vez la celebró y sabe de qué se trata? ¿Por qué se le llama Candelaria? ¿Sí, hermana? Pues es vestir al muñequito y llevarlo. Es ir a la iglesia, vestir al muñequito, ponerlo en una canastita y llevarlo a la iglesia a que escuche él escuche la misa. Que ese muñequito escuche la misa, ¿verdad? ¿Qué más se hace? ¿Qué más se lleva? ¿Por qué se le llama Candelaria? ¿Qué es una candela? Porque de ahí viene el nombre de Candelaria. ¿Qué es una candela? Una vela. Y se le llama así porque ese día también tienen que llevar esas candelas o velas para que las sean bendecidas, y esas las van a encender durante el año en los momentos que tengan problemas, que tengan alguna necesidad. Entonces esa candela o vela que ya se bendijo es la que van a tener que encender. Por eso recibe ese nombre, Candelaria. ¿Sí? ¿Tendrá base bíblica? Dicen que sí, ¿verdad? Vamos a ver Lucas capítulo 2, verso 21. Porque dicen que sí tiene base bíblica, entonces vamos a ver Lucas capítulo 2, el verso 21. 2:21 dice, ¿ya lo tenemos? 2:21 dice, y pasados los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, el cual le fue puesto por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre. Y como se cumplieron los días de la purificación de ella, o sea de María, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al niño. Sí, entonces aquí nos está hablando que a los 8 días la ley marcaba que se tenía que circuncidar, ¿verdad? Se tenía que llevar para que fuera circuncidado. Pero también dice que se cumplieron los días de la purificación de María conforme a la ley de Moisés. Entonces sí, todos estos eran ritos que estaban establecidos en la ley mosaica, tanto de la purificación de la mujer cuando daba a luz, como de la circuncisión del niño al 8º día. Vamos a verlo en Levítico capítulo 12, verso 2, porque ahí lo dice, ¿verdad? Conforme a la ley de Moisés. Y está hablando de esa purificación. Capítulo 12 de Levítico, verso 2. 12:2 dice. Si ya lo tiene, espera un momento, ya lo tiene, bueno, le doy lectura. Capítulo 12, verso 2. Habla a los hijos de Israel diciendo, la mujer, cuando concibiere y pariere varón, será inmunda 7 días, conforme a los días que está separada por su menstruo, será inmunda. Y al 8º día circuncidará la carne de su prepucio, mas ella permanecerá 33 días en la sangre de su purgación.
ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta que sean cumplidos los días de su purgación. Y si pariere hembra, será inmunda 2 semanas conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Y cuando los días de su purgación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para el holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo del testimonio al sacerdote. Bueno, aquí nos está hablando también de la purificación que tenía que realizar la mujer cuando cuando daba a luz, ¿verdad? Cuando tenía un hijo o una hija, dependiendo, también dependía el tiempo, dice aquí, de la purificación. Entonces se dice, según la tradición, que el día 2 de febrero es cuando se cumplió la purificación de María. Por eso lo celebran. Jesús, según las tradiciones, nace el 24 de diciembre por la noche, ¿verdad? El 6 de enero, dicen ellos, llegaron los magos, o como le llaman ellos, los Reyes Magos, y el 2 de febrero se cumplen los días de la purificación que está marcando, y es cuando María acude al templo para ofrecer los sacrificios, como dice aquí, conforme a la ley de Moisés. Y esa es la base, o aparentemente esa es la base. ¿Pero será correcto? Para empezar, ya vimos que Jesús no nació el 24 de diciembre, entonces ya tomando en cuenta eso, pues todas las demás fechas ya no van a coincidir. Veíamos que los magos no llegaron el 6 de enero, ¿verdad? Sino que tardaron más de 1 año para llegar a donde estaba Jesús. Entonces no llegaron días después, ya lo vimos también en predicaciones anteriores. Entonces, si las fechas no son las correctas, la narración que nos está que leímos en Lucas capítulo 2 acerca de la purificación de María, pues tampoco tuvo o pudo coincidir con la fecha que actualmente se dice que es el 2 de febrero, ¿verdad? Entonces desde ahí podemos darnos cuenta que todo está mal. Y es que esta fiesta que se celebra ahora el 2 de febrero, se estableció como la mayoría de las fiestas que hay actualmente, para reemplazar fiestas paganas. Dentro del paganismo siempre ha habido fiestas, celebraciones dedicadas a sus dioses, a sus ídolos, en fechas determinadas. Y lo que se ha hecho es sustituir todas esas fiestas para hacer las fiestas cristianas. Ejemplo, la Navidad. La Navidad era el día que se celebraba el nacimiento del sol, lo que es el solsticio, ¿verdad?, de invierno. Se cambia y dice, bueno, nació el Hijo de Dios. Entonces es lo mismo. Y podemos ver muchas otras fiestas. El 12 de diciembre, que supuestamente se apareció la guadalupana, fue o se cambió por una fiesta que se dedicaba a Tonantzin. Entonces todas las fiestas que se celebran actualmente se han puesto en esas fechas para sustituir otras fiestas paganas. Y es lo mismo que sucedió en el caso de esta fiesta conocida como la Candelaria. Y siempre se trata de buscar una base bíblica como la que acabamos de ver, pues decíamos, las fechas nunca van a coincidir. Son fechas que se han puesto y precisamente para que quienes celebraban aquellas fiestas paganas, pues ya no les sea tan difícil hacer el cambio, diciendo, bueno, pues vamos a seguir celebrando el mismo día, de la misma manera, nada más le cambiamos el nombre. Y eso fue lo que pasó, ¿verdad? En Roma, muchas de estas fiestas vienen de allí. Entonces ahí en Roma, ese día se celebraba llevando antorchas y velas en honor de Febra. Ya vimos la similitud, ¿verdad? La Candelaria es por las candelas o velas que se llevan a bendecir. Sí, también se hace lo que comentaba nuestra hermana, llevar ese muñeco que salió en la rosca, vestirlo y llevarlo para que él escuche misa. No el que lo lleva, sino el muñequito tiene que escucharlo. Pero también se llevan las velas, y era como se celebraba en Roma, llevando antorchas o velas en honor de Febra.
Febrero era una de las deidades. Yo creo que ese nombre de Febra ya le encontramos relación, ¿verdad? ¿Con qué? Con el mes de febrero. De ahí viene el nombre de febrero. Porque sí, los nombres de los meses que conocemos actualmente, muchos de ellos, la mayoría de ellos, están tomados de dioses paganos, como enero de Jano, también un dios pagano, febrero de Febra, marzo de Marte, me parece, ¿verdad? Entonces sí, los meses que conocemos actualmente de nuestro calendario han sido tomados de dioses paganos. Entonces también el mes de febrero se celebraba en honor, o se puso el nombre en honor de Febra, que en ese tiempo era cuando los romanos le hacían fiesta. ¿De qué manera? Ya decíamos, llevando antorchas o velas. Febra quiere decir purificaciones. ¿Nos damos cuenta cómo se va relacionando todo? Esa fue la purificación de María. Bueno, no, María no se purificó en ese mes, porque ya vimos que las fechas no van a coincidir, pero ellos dicen, o los romanos así lo celebraban, en Febra quiere decir purificaciones, y era en honor a esa deidad, Febra. Dice aquí que eran antiguos rituales romanos de purificación y fertilidad que se celebraban en la segunda mitad del mes de febrero. Entonces ellos también tenían sus días de purificación, no conforme a la Biblia, sino conforme a sus creencias, a sus mitos, a su religión pagana, ¿verdad? Tenían un tiempo de purificación, y por eso le llamaban Febra, y decimos, de ahí después se tomó el nombre de febrero, se tomó ese nombre para señalar a este mes. Entonces es las purificaciones. Dice, de estas festividades ligadas a la diosa Juno Febrata y al dios de los muertos y de la purificación, Februs, proviene el nombre de este mes de febrero. Decíamos, son celebraciones que se han llevado a cabo, o que se llevaban a cabo dentro de las culturas paganas, que después entraron al cristianismo, y decíamos, se hizo con el fin de que los paganos pudieran aceptarlo más fácilmente, porque decirles, deja de celebrar todo esto, pues era muy complicado, ¿verdad? Entonces dijeron, bueno, lo vas a seguir celebrando, pero ahora de esta manera, y en honor, ya no en honor de tu Dios, sino ahora se le va a dar este significado, pero finalmente seguía siendo lo mismo. Y decíamos, lo quieren relacionar con María, que dicen que en ese mes es cuando ella se purificó, como ya lo vimos aquí en el libro de Levítico, que lo señala la ley, ¿verdad? Que si es varón, tiene que permanecer, ¿cuántos días decía? 30, ¿verdad? Conforme dice, mas ella permanecerá 33 días en la sangre de su purgación. Entonces eran 33 días que después de haber dado a luz, que tenía que permanecer en esa purificación. Al día 33 se tenía que purificar, y ellos lo están relacionando con esta festividad pagana, que también en eso consistía, en la purificación, y llevaban antorchas y velas. Todo eso después llegó a México, como se le conocía en ese tiempo, la Nueva España, ¿verdad? En los tiempos del virreinato. Y esto coincide con el tiempo de la siembra, cuando se comienza a sembrar aquí por estos lugares. Coincidió con la celebración que tenían estos romanos, que después quisieron cristianizarla. Coincide con el tiempo de la siembra, que iniciaba precisamente el 2 de febrero. El 2 de febrero se iniciaba el tiempo de la siembra, y
también se hacían rituales, ¿verdad? Recordemos que también los pueblos tenían sus rituales de fertilidad, de purificación, para que sus cosechas fueran abundantes. Entonces coincide con esta fecha. Aquí, miren, dice aquí, el sociólogo e historiador Arturo Cardoso de la FES Acatlán dice que el festejo de la Candelaria en México es un sincretismo, o sea, una unión entre la cultura prehispánica, católica y judía, que se ha modificado con el paso del tiempo. Al principio la protagonista era la Virgen María, pero en la primera década del siglo XX la celebración del Niño Dios tomó mucha fuerza. Entonces, esto lo está confirmando este hombre, Arturo Cardoso, es un sociólogo e historiador de la FES Acatlán, y dentro de sus estudios, él dice, bueno, es que este Día de la Candelaria es un sincretismo, una unión entre la cultura judía, católica y prehispánica. ¿Por qué judía? Bueno, porque quisieron basarse en lo que acabamos de leer en el libro de Levítico, que era una ley para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, pero que no tenía nada que ver con las celebraciones paganas. Para empezar, ya hemos dicho, ni siquiera va a coincidir en fecha. ¿Sí, hermana? Levanta la mano. ¿Le prestan el micrófono, por favor? Pasa vos, hermano. Perdón. Hermano, ¿y la cuarentena? Cuarentena. Ajá, cuando la mujer paríe, tiene una cuarentena. Tiene una cuarentena. Ajá. Entonces también es una purgación, es también algo así relacionado. Gracias, hermano. Pues eso ya es, la cuarentena es más bien una costumbre que se tiene. Hay quienes dicen que no tienen por qué guardarse esa cuarentena, ¿verdad? De médicos. Y bueno, aprovechando que está aquí nuestro hermano Claudio, ¿es necesaria una cuarentena después de que la mujer da a luz? Bueno, se dice que es una cuarentena cuando es una cesárea, pero normalmente, pues no, hay quien al otro día se para y hace sus actividades. Sí, entonces, como dice nuestro hermano, solamente que sea una cesárea por lo delicado, ¿verdad? Porque tiene que estar en recuperación y tiene que guardar esos días, pero sí, la cuarentena, pues se dice que no es necesaria. Yo creo que también depende mucho del estado de la madre, ¿verdad? Si fue algo más complicado, tiene que guardar cierto reposo, pero es hasta que se encuentre mejor. Entonces, la cuarentena sí se tiene esa costumbre, pero no es necesaria. Yo creo que, como decía, depende de cada quien, su estado de salud y cómo se encuentre. ¿Sí? Y bueno, sé que lo iba también a relacionar con la cuaresma, que ya también después veremos qué es la cuaresma y por qué, que todavía faltan más celebraciones, ¿verdad? Sí. Faltan muchas, pero bueno, tendremos que llegar a todo eso. Decíamos entonces, la ley judía sí marcaba esa ley de la purificación para la mujer. A los 33 días de haber dado a luz, tenía que purificarse. Y entonces esa es dice este historiador, como les dije, Arturo Cardoso, que esa es la influencia judía. Pero fue algo que ellos quisieron tomar, no es que estuviera relacionado con todos estos ritos paganos. Fue algo que se quiso tomar para darle cierto valor a esas prácticas, de decir, aquí está la base bíblica, pero no tiene nada que ver. Entonces, esa es la influencia judía que menciona. Decíamos, o menciona también esta persona, que hay una influencia prehispánica. Ya decíamos, coincidía, o esas fechas coinciden con el inicio para comenzar a sembrar, y hacían sus rituales. También dice aquí que el día que la Virgen fue purificada, supuestamente, según las tradiciones, ha hablado que María fue purificada el 2 de febrero, ya hemos dicho, no es así, porque no coincide con el tiempo del nacimiento de Jesús, que no nació en diciembre, nació en octubre. Entonces ahí no va a coincidir, pero ellos dicen que el día que la Virgen fue purificada, los mexicas celebraban, dice aquí, el principio del Atlacahualco. ¿Qué es el Atlacahualco? Bueno, dice aquí que es el inicio de la temporada de siembras, que era lo que mencionábamos, pero ellos le llamaban así, Atlacahualco. Dice, y llevaban a bendecir el maíz que luego sembrarían como tributo a los dioses Tlaloc
y Chachitlicuetl para tener buenas cosechas. Entonces era parte de sus rituales. Ellos iban a iniciar a sembrar, entonces el maíz lo tenían que llevar a bendecir para ofrecérselo aquí a sus dioses Tlaloc y, como dijimos, Chachitlicuetl. Y de esa manera ellos decían vamos a tener buenas cosechas. Pero en la época del virreinato, cuando se hizo se llama sincretismo, es decir, esta unión, se cambió el maíz por tamales, porque bueno, sabemos que los tamales se hacen con la masa que surge del maíz, entonces dicen, bueno, pues ya no es el maíz, pues ahora ya hay que prepararlo, ¿verdad? Y surgen los tamales. Bueno, ya existían, pero entonces se comienza a usar, en lugar de maíz, tamales, en lugar de llevar a bendecir el maíz. Entonces nos damos cuenta cómo se va desarrollando esta creencia, esta tradición, ¿verdad? Y cómo se van tomando ciertas prácticas, y aunque se van modificando, pero es lo mismo, sigue siendo lo mismo. Fray Bernardino de Sahagún, en su libro Historia General de las Cosas de la Nueva España, dice que los indígenas ofrecían tamales a Tlaloc, el dios de la lluvia, para que les ayudara a tener buenas cosechas. Vemos que todo está relacionado con las cosechas, ¿verdad? Con sembrar el maíz, cosecharlo, todo va relacionado. Y decíamos, ellos realizaban sus ritos, sus ofrendas a sus dioses. Y decíamos, para meter todas estas tradiciones o para que los pueblos indígenas aceptaran el cristianismo, pues lo que se hizo es, decíamos, cambiarles de nombre a sus festividades. Dicen, bueno, síguela celebrando, pero ahora va a ser de esta manera, ya no va a ser en honor a Tlaloc, va a ser ahora la Virgen María, pero sigue siendo lo mismo. Y como esa ceremonia se celebraba ya decíamos el 2 de febrero, entonces se unieron, que más que unirse, decimos, se le dio esa fecha, se buscó que las fechas coincidieran, y bueno, aparentemente sí van coincidiendo, ¿verdad? 25 de diciembre, o 24 en la noche para amanecer 25, sigue el 6 de enero, el 2 de febrero, ya después viene ¿cómo se llama? Cuaresma, y aparentemente van coincidiendo las fechas, pero ya dijimos, son fechas que se han acomodado porque bíblicamente decimos Jesús no nació el 24 de diciembre, entonces desde ahí ya vemos que todas las demás fechas nunca van a poder coincidir, sino que más bien se fueron adaptando a las fechas que ya tenían los pueblos antiguos. Mencionaba nuestra hermana que el muñequito ese que sale en la rosca, que lo tienen que vestir y llevar. Esa tradición también surgió en la época medieval, o en la época del virreinato, perdón. En la época del virreinato eran las monjas las que vestían a ese niño. El primer año que vestían a un niño, lo vestían de blanco. Era una tradición, tenían que vestirlo de blanco el primer año. El segundo año ya lo vestían, ya le podían poner ropa de color. Y el tercer año ya lo sentaban en un trono y le ponían corona. Y qué bueno que actualmente ya lo visten de lo que quieren, ¿verdad? Sí. Ya le ponen cualquier disfraz y ya lo hacen. ¿Por qué? Porque se tienen que ir adaptando a todo lo nuevo. Bueno, ahora está de moda que el fútbol, pues hay que vestirlo de futbolista. Está de moda tal vez un cantante, pues hay que vestirlo igual que él. Es que es lo que han hecho, ¿vale? De BTS. ¿Cómo? ¿Qué es BTS? ¿BTS qué es? Es lo que es la moda ahorita. Grupo, perdón, es que BTS. Ya entendí. Sí, ahora ya es siempre lo que está de moda, lo que va a traer. Dicen, bueno, pues hay que hacerlo. Pero al principio era eso. El primer año a ese muñeco se le tenía que vestir de blanco. Y ahora sí que era una ley, ¿verdad? Segundo año ya lo podían vestir de alguna prenda de otros colores. El tercer año
ya le ponían corona y lo ponían en un trono. Y lo llevaban a bendecir, cada año lo tenían que llevar. Y son tradiciones que se mantienen ya modificadas un poco, ya no siguen esas reglas de vestimenta, sino que ahora ya lo hacen como quieren, ¿verdad? Decimos, pero todo esto solamente son tradiciones que nunca vamos a encontrar una base bíblica para hacerlo. Decimos, aunque se ha tratado de poner bases, se ha tratado de buscar algún sustento bíblico, pero lo único que hace es forzar lo que ya está escrito, porque decíamos, la ley que dio Dios a través de Moisés, que si le conocemos como la ley de Moisés, pues sí marca esa purificación, pero ya no tiene nada que ver con las celebraciones que se hacen actualmente, porque María habrá llevado velas al templo cuando se purificó después del nacimiento de Jesús. No, ¿por qué no las llevó? Porque la ley nos dice. Entonces María no iba a hacer cosas que la ley no manda, ¿verdad? ¿Cómo era María? María ella lo dijo, soy la sierva del Señor. Y ella hacía la voluntad de Dios conforme a lo que está escrito en la ley y cumplía, pero no iba a estar haciendo cosas fuera de la ley, cosas que la ley no marcara. Entonces, vemos que ahorita todas esas tradiciones no han sido tomadas de la Biblia, sino han sido tomadas de tradiciones paganas, como esa que mencionábamos en Roma, para celebrar a Febra, que ya dijimos quiere decir purificaciones, pues tenían que llevar antorchas y velas. Levantó la mano, hermano. Sí. Inclusive ya en la ciudad de Puebla hay un lugar que se llama Tepeaca, que tiene su lugar, que es reconocido a nivel internacional, que es donde está el niño, y le pusieron el niño doctor, y lo visten de diferentes formas de doctor porque según es el que sana y purifica todos nuestros pecados y nuestras enfermedades. De doctor, decimos, ya ni siquiera siguen la tradición que existía al principio, ¿verdad? Que decimos el primer año de blanco, el segundo de color y el tercero con corona y en un trono, porque pues, yo creo que ya era rey los 2 primeros años, ¿no? Entonces ahora, como dice el hermano, ya es un doctor y decimos, no nada más doctor, ya de cualquier cosa que se les ocurra y lo van a vestir. Pero decimos, son únicamente tradiciones paganas que se ha tratado de meterlas al cristianismo, pero entonces ya deja de ser cristianismo, ¿verdad? Porque ya no son enseñanzas que dio Cristo, ya son tradiciones paganas que se han tomado de las diferentes culturas, y decíamos precisamente con el propósito de que los paganos aceptaran esa nueva enseñanza o esa nueva religión. Pero siempre se dice, es que son tradiciones, y son tradiciones muy bonitas, ¿verdad? Es lo que dice la gente. Son tradiciones muy bonitas que debemos de conservar, es algo que nos identifica como pueblo, son tradiciones que nos han enseñado nuestros padres, y tradiciones que no se deben de perder. Y son los argumentos que ponen todos, pero ¿qué dice la Biblia con respecto a las tradiciones? Marcos capítulo 7, verso 8. Evangelio de Marcos, el capítulo 7, verso 8 y verso 9. Dice, le doy lectura desde el verso 6. Y respondiendo él, o sea Jesús, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Mas llevando me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres. Aquí señala, ¿verdad?, la lavadura de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Pero aquí está diciendo,
te han dejado el mandamiento de Dios. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? No tendrás ídolos. No tendrás ídolos. Y dicen, aquí han dejado el mandamiento de Dios por seguir mandamientos de hombres. Y el verso 8, porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres. Y eso es lo que ha pasado, ¿verdad? Te ha dejado el mandamiento de Dios. Te decíamos, está el primero y segundo mandamiento: no tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes, no tendrás ídolos, no te inclinarás ante esas imágenes. Y está el mandamiento de Dios. Pero la gente sí se hace sus imágenes. Y ahí está ese niño, llamado niño Dios, que lo visten, le festejan. Y decimos, el argumento es, son tradiciones. Pues aquí dice que dejaron el mandamiento de Dios y tenéis la tradición de los hombres. Por seguir la tradición de los hombres están violando el mandamiento de Dios. Entonces, ¿será correcto decir, es una tradición bonita, una tradición que nos enseñaron nuestros antepasados, es una tradición que incluso ahora les llaman patrimonio cultural de la humanidad y por lo tanto no se debe de perder, se debe de mantener viva, dicen ellos? Cuando aquí dice, por querer seguir esas tradiciones, esas fiestas que aparentemente son muy bonitas, se está dejando el mandamiento de Dios. Aunque ellos dicen, es que nosotros lo hacemos para honrar a Dios, porque supuestamente ese es el propósito, ¿verdad? Honrar a Dios, en este caso a ese niño, a ese muñeco que se le llama niño Dios. Es que estamos honrando a Dios, es mi forma de honrar a Dios, mi forma de agradecerle, mi forma de reconocerle. Pero es que Dios en su ley nos dejó de qué manera le vamos a honrar. No es como nosotros piensemos que es lo correcto, sino que la misma Biblia, la misma palabra de Dios nos dice cómo lo tenemos que hacer. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, verso 12. Isaías capítulo 1, el verso 12 dice, ¿ya lo tenemos? Aquí preguntas, ¿verdad? Dice, ¿quién te mandó esto de vuestras manos? Cuando vinieses a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. Ahí dice, no, es que yo se lo llevo a Dios. Llevo mis velas para que sean bendecidas y llevo mi ofrenda y voy de todo corazón, dicen ellos. Pues aquí se le pregunta, ¿quién te lo pidió? ¿Quién lo demandó de tus manos? ¿Quién te dijo que así me vas a honrar? Porque no es como la gente piensa, ¿verdad? Es como Dios lo ha marcado en su ley. Es como Dios nos ha dejado establecido. ¿Queremos honrarlo? Entonces tenemos que dejar las tradiciones y guardar el mandamiento de Dios. Por lo contrario, como decía Jesús, han dejado el mandamiento de Dios para seguir sus tradiciones. Y eso no es honrar a Dios. Honrar a Dios es guardar su ley, guardar sus mandamientos y no seguir esas tradiciones. Decimos actualmente, sí, dentro de la sociedad hay mucha tradición, que todos creen que son buenas, son correctas. Dicen, es mi manera de agradecer, pero ya vimos que Dios no lo aprueba y cuestiona. ¿Por qué lo haces si yo no te lo pedí? Yo no necesito esto. Lo que yo necesito, dice Dios, es tu obediencia, es que guardes mis mandamientos. Pero bueno, creo que sería casi, o más bien imposible, quitar esas celebraciones, ¿verdad? Porque están muy arraigadas. Y la sociedad, aunque se les diga y se le diga, pues lo siguen haciendo. Entonces es complicado, es difícil. Podemos decir, es imposible poderlo quitar de la mente, de la creencia de la gente. Pero entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde? No participar, ¿verdad? Es lo que debemos hacer. Porque sí, predicarles, enseñarles, y tal vez haya alguien que lo acepte, pero decíamos, va a ser muy complicado, muy difícil
quitar todas estas prácticas de la sociedad. Lo dice Levítico capítulo 20, vamos a buscarlo. Levítico capítulo 20, el verso 23. Levítico capítulo 20, el verso 23. Si ya lo tenemos, le doy lectura. Dice: y no andéis en las prácticas de las gentes, que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Es el consejo, es la orden que nos da nuestro Dios. No andes en las prácticas de las gentes, porque sí, ellos tienen muchas prácticas, muchas costumbres, muchas tradiciones. Dice, pero ya lo veíamos en Isaías, que preguntaba, dice: yo no lo demandé de tus manos, yo no te estoy pidiendo esto, entonces no participes de esas prácticas. Es lo que podemos y debemos hacer, ¿verdad? Mantenernos alejados de todas esas tradiciones que, aunque veamos que toda la sociedad lo hace y que decíamos tal vez pudieran ser muy llamativas, muy bonitas, pudiera decir alguien, pues no vamos a seguir las tradiciones de los hombres, sino que nosotros vamos a guardar el mandamiento de nuestro Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a recibir a nuestro hermano Claudio para concluir con este culto de alabanza a nuestro Dios. Pasa a nosotros.